porque el día de hoy vamos a hacer algo sumamente tenebroso. Así es, se nos ocurrió, como estamos en fechas de miedo y así. Rafa se le ocurrió. Bueno, la verdad a mí se me ocurrió que deberíamos de ir a un bosque, pero un bosque muy lejano, así que ahorita estamos en la carretera camino hacia allá. Yo voy a decir, Karen y yo no estábamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con estas cosas porque no hay seguridad, no hay nada, como que podemos desaparecer y nadie va a saber de nosotros. Pero todo estará registrado en esta bella cámara. O sea, sí, pero si alguien lo encuentra ya sabremos qué pasó con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer, Rafa? Vamos a contar historias de terror que nos hayan pasado o que conozcamos. Y esperamos que cuando lleguemos ya sea de noche. Creo que sí, porque todavía falta bastante camino. Así que... ¿Vamos? ¡Sí! ¡No! ¡Pero vamos! Polinesio, ya estamos prendiendo la fogata. Ahí está. Está increíble. Ahorita vamos a empezar ya con esto. La Polinesio, soy súper miedosa con esas cosas de historias de terror y todo, pero tengo una muy buena, así que espero que no me espanten como yo los reyes. Polinesios, trajimos chocolates y bombones para poder hacer unos deliciosos malvaviscos con fuego y chocolate derretido increíbles. Ay. Vamos a ponerlos aquí en el platillo para que ustedes los tengan, ¿de acuerdo? Ok, ma. Yo quiero empezar. Les voy a decir por qué, Polinesios. A ver. Porque siento que la mía es la menos fea. Ay. O sea, sí, ¿Cómo sabes? creo yo. O sea, no creo que mi historia sea así súper loca como me imagino que pueden tener Rafa y Leslie. No, de verdad, espero que no cuenten cosas tan feas porque me da mucho miedo y estamos en medio de la nada, así que por favor, sean considerados conmigo. Ok, bueno, pues vamos a empezar, Polinesios. Pues yo voy a empezar, hermanos, ver. y les doy esto, ¿Qué que es son esto? unas hojas, las cuales ustedes van a tener que hacer una cruz aquí. ¿En serio? ¿Qué? O sea, ¿En serio? ¿Por qué? vean esto. O sea, son hojitas de árbol, pero ¿por qué? O sea, Ya me está dando miedo. Porque ¿Para así es la qué? historia, o sea, ustedes tienen que hacer esto para evitar algo malo. Entonces, Ay, Algo ¿es malo. en serio? Sí. No las voy a perder nunca. no las pierdan. Yo las guardo. Después de que yo termine, van a tener que hacer la cruz, Ok. ¿ok? Bueno, muy bien. No sé si ustedes vieron cuando íbamos en la carretera que había una casa. sí. Sí. Ah, bueno, pues en esa casa pasó una masacre. Como una masacre. Así es. No, man. Ahí vivía una señora, un señor y dos niños. La señora era mamá de estos dos niños y el señor era padrastro de los dos niños. Ok. Ajá. Pero llegó un punto en donde este padrastro se tomó tanto alcohol que nunca había tomado tanto en su vida, que se emborrachó muchísimo. Pero él tenía mucho coraje porque él trabajaba muy duro, él era leñador y él decía que los niños debían trabajar igual que él. Entonces llega muy borracho a su casa, abre la puerta súper fuerte y empieza a gritarle a la esposa y le dice: esos niños tienen que hacer lo mismo que yo, así como yo me esfuerzo lo tienen que hacer. Pero de verdad estaba muy mal. La señora lo vio que estaba tan agresivo que dijo: no, de verdad, tú no puedes tocar a los niños. Y cuando ella dijo no puedes tocar a los niños, él se molestó muchísimo. Entonces el señor toma el pico y empieza a apuñalar a la señora. Ay, no. Pero todo eso lo vieron los niños desde las escaleras. Ay, no es cierto. Cuando el señor se da cuenta que los niños lo estaban viendo desde las escaleras, él sube corriendo tras ellos con el pico No, en no la es mano. cierto. El hermano mayor le dice a su hermana: quédate aquí en el cuarto, no le abras. Entonces el niño se echa a correr y entonces el señor iba tras él. Lo único que alcanzó a ver la niña tras una orillita de la puerta fue cómo apuñalaba a su hermano. ¿Es en serio? No te pases. Después de eso, la niña se asusta tanto
que se echa para atrás y se escucha cuando cae. En eso el señor la escucha y va tras ella. Y ella le decía, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y en eso la niña ve hacia su ventana intentando escapar, entonces logra poner sus manos ahí para poder subir la ventana, pero fue lo único que puso, porque de ahí después el señor la mató. Y entonces lo que ustedes tienen en las manos son unas hojitas que ustedes tienen que hacer una cruz. Si ustedes no hacen esta cruz, el Señor va a perseguirlos también a ustedes y la niña nunca va a poder descansar en paz. Siempre que pasa alguien, ustedes pueden ver la mano de la niña en la ventana, que cuando hace mucho frío se proyecta su mano en la ventana. Ay, no. Y solo tienen 10 segundos porque si no lo hacen... Ay, no es cierto, ¿Cómo? no es cierto. ¿Hacer la Sí, cruz? si no lo hacen en 10 segundos, No es cierto, ya voy. los van a perseguir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Ay, no. 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ya está! Ya. Pero tú no, Karen. Pues yo ya hice esta cruz con piedras. Cuando me contaron la historia hice lo mismo que ustedes. Ah, entonces ya estás así como O sea, sí que los limpia. bolineses Libre. tienen 10 segundos Estás para libre. hacer la cruz. 10 segundos. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Polinesios los van a perseguir. Si no la hicieron. Polinesios, ya tenemos chocolate líquido, vean, para los bombones. A ver, invítame. Cobertura de chocolate, Polinesios. Muy bien, para prepararnos para la historia de Leslie. Hermanos míos y polinesios, ¿están preparados para escuchar la historia de terror más terrorífica que han escuchado en estos últimos días? ¡Ay! ¿Qué? Ay, déjame darle la emoción para que se espanten más. Ya, a ver, cuenta. Ya, esta historia tiene aproximadamente 5 años que pasó, o sea, es muy reciente. Cuenta la historia que hubo una familia que fue al bosque a festejar el cumpleaños de una hijita que ellos tenían, pero de repente ellos no se dan cuenta que la niña ya no estaba con ellos y ¡ay, me espanta! ¡No me Pues yo estoy viendo si algo pasa. Ok, Es que está feo, Polinesios. feo. No, Estoy hablando nunca del hagan bosque. esto de venir al bosque así. Solos, no. No. y entonces la familia no se da cuenta que la niña ya no estaba. La niña empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta que llegó en un punto donde llegó a un río. Pero pues obviamente la niña era Un muy río pequeña. como este Como que el de estamos al lado, escuchando ahorita. Como el que está casi al lado de nosotros. Pues yo les dije que esta es una historia no muy No, lejana. ya, Leslie, ya, apúrate Mira, con tu historia. no, pues es que tú. Ok, y entonces la niña empieza a caminar y a caminar, pero de repente se pierde y ya no encuentra a nadie. Entonces la niña como que se desconcerta y dice, ¿qué está pasando? Estaba muy pequeña, así que siguió caminando por toda la orilla del río y de repente ve del otro lado del río a una persona. Y entonces la niña quería cruzar porque pensó que era su papá. No sé, ya no voy a contar. Ay, no, seguro fue un animal. Casi me enciendo la pierna. Me está ardiendo esto. Ya, Leslie, ya, cuenta la historia. Ya no quiero. No, tienes que contarla. Tienes que terminarla. Por los polinesios, lesbianas. Ya no vamos a terminar nada de historias. Aquí se acabó el vlog, Polinesios. Espero que les haya gustado. Si fue así de No es cierto, no. Leslie, Y no volveremos a los bosques nunca solos. tienes que contar. Entonces la niña quería cruzar el río porque pensaba que sus papás estaban ahí. Y de repente va corriendo tan rápido para encontrar un puente que se tropieza. ¿Y qué creen que encuentra? Un muerto. Una mano. Bueno, se ¿Como empieza esta a asustar. mano? Ya, no te interrumpimos, ya. La cabeza. Continúa. Encuentra la mano, se asusta tanto, se echa para atrás. ¿Y qué creen? ¡Ay! Y la agarra. Ya, no, Leslie. Ahí la agarra y le dice, ¿qué haces aquí? Y la niña pues, o sea, ve que no era su papá y le dice, quiero buscar a mi familia, estoy perdida. Y luego le dice, ¿sabes cómo regresé? Y se crucé un puente. Entonces el señor le dice, hay un puente allá adelante, pero ten mucho cuidado porque esa zona es muy resbalosa. Y dice, ok. Entonces la niña va corriendo, encuentra el puente.
pero del otro lado del puente. Ay, no, ya no quiero así esto. Ya casi voy a terminar la Pues historia. apúrate. Y entonces, de repente, ve del otro lado del puente y era la misma persona que le había dicho que sí estaba perdida. De repente se da cuenta es de que esa persona estaba aventando un cuerpo en sábanas. La niña gritó tanto que dicen que en las noches se escucha sus gritos de auxilio. La familia jamás la volvió a encontrar, la buscaron por mucho tiempo, pero la encontraron. Así que si escuchamos gritos es de la niña que pidió auxilio hacia su familia. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que me voy a ir de este río! Y esta es la historia de terror contada por Leslie. ¡Listo! No me están gustando sus historias. No me está gustando porque estamos cerca de un río con un puente y nos va a salir. A ver, les voy a contar mi historia. Sigue tu turno. Mi historia está muy buena. A Muchos ver. polinesios ya la saben. Bueno, no muchos, pero no muchos. No, ya. Es en serio, algo está. No, te lo Seguro juro. es un animal. Pues necesitamos saber qué es lo que hay acá porque de verdad, o sea, no sabemos qué es lo que está suene y suene, o sea, pero ven, esto es como una montaña. Pues miren, vean hacia allá, ¿ya vieron? Bueno, polinesios, después de ir a explorar. Ya, regresemos a nuestro juego. Ay, Pues no es un juego, es. ¡Fuego! Bueno, ya después del susto, polinesios, lo que creemos es que... Ya, Leslie. Pero bueno, ya. Vamos A a, ver, les voy a terminar contar esto. mi historia. Vamos a terminar la última historia, que es Súper de rápida Rafa. porque ya me quiero ir de aquí. Sí, en verdad yo también ya me quiero Solo ir de aquí. venimos por ustedes para hacer esto y ya nos y vamos. contar la historia. Escuchamos, hermano. Eres como Iti. ¡Qué miedo! La mía, algunos polinesios la conocen porque la he contado por ahí, no me acuerdo dónde, pero sí la conté para algunos polinesios. Eso me pasó a mí hace algunos años. Lo que pasó es que yo me fui a dormir, estaba súper cansado, me fui a dormir. Y como a las 2, 3 de la mañana me desperté y lo que pasó fue que yo vi a alguien que estaba frente a mi cama. Era un alien gris, así como estaba como desnudo. O sea, bueno, yo nada más podía ver de acá hacia acá y... ¡ay, estaba nervioso! Ay, ¿no es cierto cómo es? No, ya, Leslie. Entonces yo me desperté y me estaba viendo así fijamente. No se movía, no hacía ningún movimiento, solo me estaba viendo. Y entonces yo quería gritar, quería moverme, quería así, hacer lo que fuera, pero no podía. O sea, yo estaba como paralizado, estaba así. Yo sentía que yo podía mover nada más el dedo chiquito, así como bien poquitito. Y después de eso, cerré los ojos y cuando los volví a abrir seguía ahí, pero ahora tenía una jeringa roja y me estaba viendo fijamente. No se movía, o sea, seguí en la misma posición, pero ahora nada más me estaba viendo así. O sea, yo estaba súper nervioso, no podía ni gritar, no podía moverme, no podía hacer nada. Entonces lo que dije, bueno, no voy a dormirme ya que me haga lo que me tenga que hacer, o sea... Que te viole. No de que me viole, sino de que, o sea, o me secuestrara, o me abriera, o me matara. O sea, yo no sabía qué es lo que él quería. Yo nada más dije, bueno, pues ya, o sea, no quiero saber nada. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir ya era de día, o sea, ya no había nada, ya me podía mover, o sea, ya todo era normal y fue así súper feo. Fue horrible y es una cosa que jamás, o sea, no he podido olvidar. Todavía me acuerdo de todo y de cada detalle de ese momento. O sea, si hubiera sido un sueño, o sea, se te olvida porque es como los sueños de que te paras y a las 2 horas ya no te acuerdas de nada, pero esa vez, o sea, yo me acordaba de todo y me sigo acordando de cada cosa, de todo lo que yo sentía, o sea... Pues mira, la verdad es que yo tengo, o sea, yo me acuerdo de cuando Rafa me contó eso, yo dije, ay, fue parálisis del sueño y te imaginaste un alien frente a ti, pero a mí me pasó hace poco algo así. De hecho, los que me siguen, fue una historia que conté en mis stories, pero si quieren luego les hacemos un story time de esto. Pongan en los comentarios si quisieran saber como historias, que sí tenemos bastantes, como, bueno, no bastantes, pero sí historias muy cercanas de cosas muy raras que nos han pasado. Entonces, si lo quieren, pongan en los comentarios, pero me cuesta mucho trabajo saber, o sea, pensar que hay como que un alien visitó la casa y que estuvo en tu cuarto. Pues sí, o Con sea... una jeringa roja. No cualquier alien, Rafa. O sea, Lili se está burlando, pero de verdad, o sea... ¿Era alguno de ojos rojos? No era de ojos rojos. Ay. ¿Por qué? ¡Ay, no! Ya, Karen, no te pases, no. Polinesios, ya vamos a ir, esta fogata ya se acabó, ya contamos cada quien una historia, así que vámonos. ¿Ya? Sí, ya no quiero seguir más aquí.
Polinesio, ya nos estamos yendo porque está súper horrible aquí. Ay, no, de verdad ya nos dio mucho miedo. Pongan en los comentarios, Polinesios, si a ustedes les gustan las historias de terror y si harían esto así, la verdad nosotros ¿Y no. cuáles son las que se saben? Si es así, pónganlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo! Polinesio, ya encontramos que era lo que nos estaba asustando. Vean esto, vean esto. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué nos espantaste? ¿Es en serio esto? Ay, no le importa. O sea, por este pequeño gatito estuvimos pasando tantos problemas.